Diputado, platícanos de esta nueva ley de asociaciones públicas. Partidos políticos objetaron la ley porque presumían de que se privatizaba parte de los recursos y por otro que se daba manos libres a la corrupción. ¿Cómo se ven eso? ¿Y cuáles son las ventajas de la ley? Yo considero que es una ley muy importante que ha aprobado ya el Senado de la República y ahora hace unos días acaba de aprobar el Pleno de la Cámara de Diputados, que en esencia consiste en que los particulares podrán invertir en una serie de servicios públicos, tanto en materia de obra pública como en materia de la prestación del propio servicio público. Esto es, actualmente, para poder llevar a cabo obras de infraestructura, el gobierno federal requería licitar obras de infraestructura que pasaban a su patrimonio y posteriormente llevar a cabo contratación directa de personal. Esto le implica al gobierno inversiones muy fuertes en lo que tiene que ver grandes obras de infraestructura, ejemplo hospitales, ejemplo carreteras, ejemplo escuelas, universidades, inclusive se ha hablado de reclusorios, por ejemplo. Con esta ley ahora lo que se va a hacer posible es que el Estado concesione tanto la construcción de la obra de que se trata como la prestación del servicio correspondiente. Esto es, en aquellos lugares, por ejemplo, donde haga falta un hospital y el gobierno no cuente con los recursos suficientes en un presupuesto de egresos X, puede abrir una licitación para decirle a los particulares que en tal o cual zona se requiere la construcción de un hospital, el particular lo va a construir y no solo eso, sino también el particular se obliga a llevar a cabo la contratación del personal en ese lugar. ¿Cuáles son las ventajas que yo le veo a este esquema, que es novedoso en México, pero no en el mundo? Este esquema se ha utilizado en varias partes del mundo. La ventaja primordial que yo le veo es que se va a incentivar la inversión pública y creo que se puede detonar una gran construcción de infraestructura y de servicios que finalmente, bueno, pues a veces a la sociedad no le interesa si el servicio se lo prestan particulares o el Estado. Lo que le interesa a la sociedad es que los servicios sean de calidad. Señor, ¿esto cómo se va a controlar? Hubo una objeción del PT, hubo objeción del PRD. Sí, es su última pregunta. Hay candados precisamente para evitar la corrupción y hay candados para evitar el desvío, ¿verdad? Sí, se establece. La Cámara de Diputados estableció candados muy importantes a fin de establecer una serie de conceptos en la ley, en el sentido de que se constate que todas y cada una de este tipo de obras de infraestructura y servicios que se van a poder licitar ahora mediante esta ley de asociaciones público-privadas redunden en un verdadero beneficio social. Se establece el concepto de beneficio social, de necesidad colectiva, como requisito indispensable para poder expedir convocatorias para este tipo de obras y servicios. También evidentemente se establecen una serie de candados para que sea desde el Poder Legislativo, en la aprobación de los presupuestos de egresos, donde se definan de manera primordial las obras de infraestructura más necesarias, es decir, tiene también, no se le deja una manga completamente ancha al Poder Ejecutivo para disponer de este instrumento, sino que se establece como un candado muy importante para que no se haga mal uso de este instrumento, que en los presupuestos de egresos anuales sea el propio Poder Legislativo, la Cámara de Diputados en concreto, en la aprobación de cada presupuesto anual, la que fije las prioridades de infraestructura que se requieren para este tipo de obras y servicios.